Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Desde este 1 de diciembre, el BBO aumentó con un 1%, al igual que tuvo un alza la gasolina en la isla. Desde ya se están presentando largas filas para el pago del número de los autos en el Departamento de Impuesto. Llegan los pinos de Navidad a la isla para este fin de año. General liberado por las FARC emite su renuncia ante el gobierno colombiano. Esta es la niña, según medios de comunicación, más bonita del mundo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Desde ayer 1 de diciembre, en todo el comercio y la canasta familiar en Aruba, se realizó la modificación de un 1% sobre el impuesto que se debe pagar en las compras. Esto para ayudar a salvaguardar el fondo del AZB, conocido como Health Tax, una medida que ya se había anunciado, pero que oficialmente desde ayer empezó a contar. Durante algunos meses se estuvo especulando sobre el aumento en el BBO o en el impuesto o IVA que se paga cuando se adquiere algún artículo o servicio. El gobierno había anunciado venir con una medida de 1% para ayudar a salvaguardar el fondo del AZB, conocido como Health Tax. Pues desde ayer 1 de diciembre, esta medida quedó oficialmente establecida y desde ya los artículos o servicios cuentan con 2% de impuesto incluido. Pero para tener aún más claridad sobre este tema, el ministro Mike de Mesa, mediante un comunicado, indicó que ningún producto que tenga un precio máximo de 1 florín puede subir más de 1%. Para explicar los cambios, por ejemplo, en el dinero suelto, si el producto tiene un precio máximo de 1 florín, con esta nueva medida, el usuario pagará 1.01 florín, es decir, 1 florín con 1 cent. Y asimismo, desde ayer 1 de diciembre, el precio de la gasolina en Aruba tuvo un alza de 4.1 centavos por litro. Este aumento generó una ola de reacciones, ya que alrededor del mundo el precio del crudo ha venido bajando su precio, pero en Aruba, contrario a esto, generó un alza en su valor. Desde ayer 1 de diciembre el precio de la gasolina en Aruba volvió a tener un alza. Esta vez subió con 4.1 centavos por litro a 206 centavos por litro. Esta nueva alza llegó como sorpresa viendo la forma como el precio del petróleo ha venido bajando alrededor del mundo. Este aumento generó reacciones entre la comunidad, quienes no se explican el porqué de una nueva alza en la gasolina, debido a que mundialmente este precio ha decaído, pero en Aruba no ocurre esto. Otro cambio es que normalmente el gobierno realiza ajustes en el precio de la gasolina el segundo miércoles de cada mes, pero esta vez, sin embargo, lo hicieron el primer día del mes y aún no se tienen claro los motivos del porqué de este cambio. En un comunicado de prensa, el gobierno, por medio de su ministro Mike de Mesa, informó que el precio del combustible queda de la siguiente forma. Gasolina 206 centavos por litro, aumentó 4.1 centavos. Diésel 188.2 centavos por litro, aumentó 3.7 centavos. Y querosín 179.0 centavos por litro, aumentó 3.5 centavos. Todos los precios incluyen PBO. Desde ya los conductores pueden empezar a realizar el pago en el Departamento de Impuesto para hacer el cambio de color de la placa de su auto. Cada año, como es costumbre, los propietarios de los vehículos pagan su número durante esta época, pero una recomendación: realicen esto con tiempo, ya que se podrían estar presentando largas filas como las generadas en el pasado febrero. En el mes de febrero de este año, muchos conductores estuvieron haciendo largas filas para poder hacer el pago del número de su auto. Durante todo febrero se pudo observar cientos de personas estacionadas delante de las oficinas del Departamento de Impuesto pagando las nuevas placas de los vehículos. Pues desde ya los usuarios que desean hacer el pago y cambio de sus placas pueden hacerlo con tiempo, ya que desde estos días se ha podido notar algunas congestiones en este departamento.
Como dice el dicho, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, los usuarios pueden adelantarse y pagar su número con tiempo para evitarse largas filas y así tener sus documentos en orden y a tiempo, aunque desde ya se pueden ver aglutinamientos en el Departamento de Impuesto. Según el primer ministro de Aruba, Mike Eyman, los trabajos de construcción y de renovación continuarán en la calle principal, pero después de los días de fiesta. Esto para así evitar obstaculizar el flujo de compradores y visitantes a nuestra calle grande. Los trabajos de construcción y renovación que se han venido haciendo en la calle principal han dado sus frutos. Se puede observar una atmósfera diferente en esta calle que es principal para el comercio del centro de Aruba. Pero estos trabajos aún no han terminado. Según lo confirmó el ministro presidente Mike Eyman, la construcción y renovación de la calle principal, junto a los trabajos de embellecimiento y control de las zonas aledañas a la calle, no paran allí. Estos continuarán después de los días de fiesta de diciembre. Esta decisión se tomó debido al alto volumen de visitantes que se ha conocido en la calle principal y para evitar obstaculizar el flujo de personas que transiten por allí, el gobierno decidió continuar con estos trabajos entrante el 2015. Durante esta época, el año pasado, muchos hogares se quedaron sin su tradicional árbol de Navidad. Cuando llegaron los containers con estos pinos, fue tanta la demanda que muchas casas no contaron con la decoración para su Navidad, pues desde ya muchos locales, carpas y establecimientos se han adecuado para la venta de los conocidos pinos navideños. Así que ojo a comprarlos para que no se queden sin el suyo. Para la Navidad existe algo que es muy peculiar en los hogares tradicionales. Se trata de la decoración emblemática de esta temporada, en la cual no puede faltar el conocido arbolito de Navidad. Pero en Aruba el año pasado, en muchos hogares, este pino navideño no hizo su aparición, debido a la gran demanda y a la poca petición de containers de los arbolitos de Navidad. Esto generó un sold out de inmediato, y con ello que muchas casas de la isla no pudieran tener su pino en su decoración. Pero desde ahora se puede ver cómo locales, carpas y establecimientos se las han ingeniado para ofrecerle a sus clientes estos árboles de Navidad. Así que el olor a pino que no falte en su hogar en esta época de Navidad. Le damos inicio a nuestra ronda internacional. Ha generado mucha polémica el secuestro y posterior liberación del general colombiano Alzate. Ante esto, ya se encuentra en La Habana, en Cuba, el equipo del gobierno de Colombia en los diálogos de paz de La Habana. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, antes de viajar a la isla, rechazó el uso de imágenes y fotografías por parte de las FARC durante el secuestro y liberación de 4 militares y una abogada. Esto ocurrió en Arauca y Chocó. Estas fotografías, en las que se observa al general Rubén Darío Alzate Mora minutos antes de su liberación, en compañía de alias Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC y vocero de la mesa de negociación en Cuba, y las imágenes de la liberación de 2 soldados en Arauca, despertaron la indignación de parte del gobierno colombiano. Rechazamos enérgicamente cualquier uso por parte de las FARC de imágenes de esas liberaciones. Eso está por fuera de lo acordado. La dignidad es de doble vía. Si las FARC piden trato digno, también tienen que brindar trato digno. Horas antes de conocerse la reacción del gobierno, alias Pastor Alape desde La Habana, en entrevista concedida a la cadena Telesur, le bajó el tono a este episodio. La foto tenía que registrar de alguna manera cómo se están dando las situaciones y cuál es la esperanza, la expectativa que tiene el país. Aquí no hacemos otra cosa sino registrar un hecho que consideramos es un mensaje de paz. Antes de partir hacia Cuba, en compañía del resto del equipo negociador, de la Calle dijo que tienen instrucciones del presidente Santos de evaluar el proceso de paz, pues es el momento de tomar decisiones. En primer lugar, no da más espera la concreción de gestos que les demuestren a los colombianos en el terreno que nos aproximamos al fin del conflicto. Hace meses que venimos discutiendo con las FARC medidas de desescalamiento. Finalmente, de la Calle añadió que la reciente liberación de los secuestrados demuestra la fortaleza del proceso y que aunque es consciente que se enfrentan a temas difíciles, el país espera el logro de los acuerdos.
Y ante estas declaraciones, las FARC advierten desde La Habana que no se dejarán imponer del gobierno colombiano una fecha para el reinicio de los diálogos de paz. El vocero de esta guerrilla, Iván Márquez, leyó un documento en el que le responde a la delegación del gobierno que en las últimas horas llegó a Cuba. Respondiendo a otras inquietudes del doctor de la calle, debemos decir que quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de su reinicio, como si nada hubiera ocurrido. El general Rubén Darío Alzate, recientemente liberado, pidió retiro por servicio por afectar el honor militar. El general dijo también que fue obligado a un show mediático en relación con las polémicas fotos en las que se ve junto al líder de las FARC, alias Pastor Alape. Muy buenas noches desde Bogotá. Ha sido una corta declaración la del general Rubén Alzate Mora, en donde ha explicado el por qué se desplazó hasta el río Atrato y hasta esta población en el Chocó, que es una zona de orden público, hacia esa población llamada Las Mercedes, precisamente de civil y sin los protocolos requeridos para este tipo de misión, y más tratándose de un general de la República. De hecho, han dicho la FARC en su momento que era un suceso extraordinario porque era la primera vez que en 50 años tenían en su poder a un general de la República. Ha dicho también, ha hablado del trato que le dio el bloque Iván Ríos de la FARC, dijo que fue esposado y también lo fue este cabo del ejército que fue secuestrado con él. También fue secuestrada Gloria Urrego, una abogada que trabaja con el ejército en estos temas sociales. Dijo también que se utilizó de forma como de show mediático estas fotografías, este video de la liberación por parte de la FARC, y ha rechazado precisamente esto. Agregar que con mucho dolor, ha dicho el general Alzate Mora, deja el ejército, el servicio activo después de 33 años. Era actualmente el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Para los aliados, Jenny Navarro, Noticias Caracol.